FTC Noticias. Información, actualidad, entrevistas y toda la realidad de la minería chilena. FTC Noticias, a través de Radio FTC. Titulares en FTC Noticias. Transmitiendo desde las calles de Santiago, hacemos los titulares de esta edición de FTC Noticias en estado de emergencia. La Mesa de Unidad Social llamó a huelga general este miércoles y jueves 23 y 24 de octubre. Le exigen un diálogo con las organizaciones de la ciudadanía al presidente Sebastián Piñera. El gobierno confirmó 15 fallecidos en estos días de excepción constitucional, 11 en medio de saqueos a centros de abastecimiento y supermercados, pero también fallecidos por la acción militar. Un detenido militar en Curicó va a ser formalizado este miércoles, según confirmó el Ministerio Público en el Maule. A esta hora los trabajadores de la salud tienen tomada la Alameda en el centro de Santiago. Reclamaron en su paro por la salud pública frente al Ministerio de Salud e intentaron llegar al Palacio de la Moneda, que está fuerte y militarmente custodiado. Comercio y también bancos, también la bolsa de comercio funcionan con irregularidad. Muchos locales en el centro de la capital y en centros comunales cerrados y también la información de manifestaciones que se están desarrollando a esta hora en el sector oriente de la capital, como el Parque Araucano y también la Rotonda Atenas. El gobierno señala que se va a reunir con los partidos y integró el Partido Comunista, aunque ya el partido ha señalado que no va a ir a esta convocatoria y se está zanjando lo mismo por parte del Frente Amplio. También el Partido Socialista rechazó la invitación a la sede de gobierno. Se espera que se en Santiago como también en regiones. Y hay manifestaciones en el mundo, mucho apoyo frente a los consulados, también represión en algunos lugares como en Argentina. Se conocen por redes sociales miles y miles de videos y fotografías de apoyo a la movilización social en nuestro país. También crónicas que explican que esta rabia social no solo tiene que ver con el alza del transporte, sino una acumulación por más de 30 años de abusos y además situaciones que se fueron acumulando durante el tiempo. Las pensiones, también la calidad de la educación, la salud y la manera de entender el país, el clasismo, señalan varias crónicas internacionales. FTC Noticias, en estado de emergencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda Mario Antonio Guzmán, periodista de FTC Noticias en terreno en esta jornada, mientras estamos viendo a los trabajadores de la salud caminar a esta hora en el centro de la capital, levantando sus carteles. La salud es un derecho, no un privilegio, dicen gran parte de los médicos, enfermeras, enfermeros, médicas también y personal de asistencia que está a esta hora movilizándose en el centro de la capital, en plena Alameda Libertador Bernardo Higgins, entre las calles Estado y también la calle Santa Rosa. Habían ido preliminarmente a manifestarse en el Ministerio de Salud en calle Maquiver con monjitas, y luego de esto intentaron llegar hasta el Palacio de Gobierno y fueron contenidos, fueron impedidos de esta acción por parte de los contingentes militares, principalmente el regimiento Coraceros y también fuerzas especiales de carabineros que están apostados en el sector del Paseo Ahumada por la vereda norte de la Alameda, y hacen todo el cono de seguridad para el Palacio de Gobierno, también por parte del centro de Santiago. Bienvenidas a esta edición de martes 22 de octubre, en la cuarta jornada de estado de emergencia, de estado de excepción en Santiago y en regiones. Hay que recordar que gran parte del territorio nacional se encuentra con esta excepción constitucional decretada por el presidente de la República desde Tarapacá, Antofagasta, lo mismo para la región de Coquimbo, lo mismo sucede con Valparaíso, la región de O'Higgins, la región del Biobío, la región de Los Ríos
y el cono urbano de Temuco y Padre Hurtado en la Araucanía. A esta hora la movilización se desarrolla en plena tranquilidad. También tenemos los mismos reportes de movilizaciones en el sector oriente de Santiago, principalmente el Parque Araucano y la Rotonda Atenas. Mientras tanto, la gente ha comenzado como tradicional y antiguamente se abastecía de artículos de primera necesidad, también de verduras y frutas en las ferias libres. Son más de 1.100 ferias libres que están funcionando con completa normalidad porque hay una mirada nuevamente comunitaria al respecto. Si quieres comentarnos también, entregarnos tu visión y tu información, como siempre estamos en las redes sociales. Esta transmisión se hace a través de la www.ftc.cl, donde en la mañana estuvimos en la convocatoria de la Mesa Unidad Social para la huelga general del día de mañana, que pasaremos a detallar en nuestro informativo. También en nuestras redes sociales, en nuestras aplicaciones, radiosenvivo.cl/Chile/Radio FTC, también en la transmisión que hacemos a través de Mundo Sindical, la aplicación que nace desde los trabajadores del cobre para la gestión sindical. @FTC Cobre es nuestro símbolo, nuestra nomenclatura en Twitter, también en Instagram, también en Facebook junto a Federación de Trabajadores del Cobre, donde estamos haciendo esta transmisión en línea. Estamos en las calles. Ayer estuvimos también conversando con la gente que se espontáneamente agolparon, que se fueron a reunir hacia el sector de Plaza Italia. Es lo que está ocurriendo a esta hora. Bienvenidos a esta edición de 22 de octubre del 2019 en estado de emergencia de FTC Noticias, donde trataremos de informar de la manera más completa, de la manera más cercana a la ciudadanía de esta protesta social, de este Chile que se cansó y que está en las calles ya hace 4 días. Además de la situación de violencia y vandalismo que hemos visto también. Pero lo más importante es resaltar esta cantidad de ciudadanía que está en las calles. Bienvenidos a esta edición de FTC Noticias en estado de emergencia. FTC Noticias, en un Chile que se cansó. Y como les señalamos, mientras sigue escuchándose en el sonido ambiente a los trabajadores de la salud que comienzan a desfilar hacia Plaza Italia. Son miles los trabajadores que a esta hora están caminando por la vereda sur de la Alameda, camino a la icónica Plaza Italia, donde se ha concentrado gran parte de las movilizaciones este lunes y martes. También hay que destacar la movilización que hicieron estudiantes jóvenes ayer hasta la zona de escuela militar, donde fueron repelidos a balazos, a perdigonazos, a acción de gases lacrimógenos por las fuerzas militares apostadas desde la escuela militar hasta en sus techos. Bueno, esa movilización hoy ha tenido un resultado concreto, un llamado que se empezó a conocer tras reuniones por la tarde de día lunes de las distintas organizaciones sindicales, sociales, también de funcionarios públicos que se agrupan en la mesa de unidad social. Hoy, en una convocatoria a eso de las 10 de la mañana, en la sede de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, la CUT, en la Alameda con calle Tocapel Ximénez, esa mesa de unidad social llamó a una convocatoria a huelga general este 23 y 24 de octubre, exigiendo además que se coloquen a las organizaciones como protagonistas de lo que está ocurriendo en nuestro país y que se cite también a estas organizaciones a dialogar por parte del gobierno. No se ve esto en una negociación con acuerdos políticos con los partidos políticos. Así las cosas es que Carolina Espinosa, como vocera de la coordinadora No Más AFP, hizo la alocución que invitaba y convocaba a esta huelga general para los días miércoles y jueves de esta semana en medio de esta ebullición social, de esta protesta social, de este Chile que se cansó, que sigue dando demostraciones de protesta y manifestaciones en las calles de todo el país. Escuchamos la voz y vemos la transmisión que hicieron también la ANEF y la CUT en las redes sociales de esta convocatoria a huelga general en voz de la vocera de No Más AFP, Carolina Espinosa. Con la huelga general en todo Chile exigimos: 1. La inmediata derogación del estado de emergencia y el retorno de los militares a sus cuarteles. 2. Exigimos a las y los parlamentarios del Senado y de la Cámara de Diputados que efectúen desde este momento una huelga legislativa y en consecuencia, mientras dure el estado de emergencia, no se tramite ningún proyecto de ley ni ratificación de tratados internacionales. 3.
exigimos el retiro de los proyectos de ley que conculcan los derechos sociales, económicos y culturales del pueblo chileno. Pensiones, reforma tributaria, ley del CENSE y no a la aprobación del TPP-11. Cuarto, la definición e implementación de un paquete de medidas económicas de urgencia en materia de derechos sociales para el pueblo trabajador de Chile en torno a los temas contenidos en nuestra declaración fundacional de este colectivo Unidad Social. Quinto, proponemos avanzar a una Asamblea Nacional Constituyente para que elabore participativamente un nuevo marco estructural de la sociedad chilena y que abra paso a un nuevo modelo de desarrollo nacional que ponga término al actual modelo neoliberal injusto y abusivo. Finalmente, rechazamos las graves declaraciones del presidente Piñera que señala que, comillas, está en guerra en contra del pueblo de Chile. Quien sigue arrastrando al país a una grave confrontación no merece ser el presidente de Chile, por lo que le exigimos su renuncia. Ahí escuchábamos las palabras de Carolina Espinosa, la vocera de No Más AFP, que dio lectura a este comunicado, a esta convocatoria de la Mesa de Unidad Social para la huelga general de este miércoles y jueves 23 y 24 de octubre en todo el país. Ya están en paralización los trabajadores de la salud. A esta hora ya desfilan y caminan por la Alameda en su vereda sur después de intentar llegar al Palacio de Gobierno, donde fueron contenidos por las fuerzas militares y de carabineros. Tomaron la decisión de caminar hacia el otro sector, hacia el sector de Plaza Italia, y nuevamente vamos siguiendo esa convocatoria. A esta hora los trabajadores se están manifestando con bocinas, con banderas, con sus equipamientos, con su uniforme, están señalando lo que reclaman por una salud pública digna. Y en ese marco es que también en esta mesa de unidad social participó el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, Juan Holguín. Manifestó la convocatoria y la aceptación a llamado a huelga general que va a ser resuelto por las instancias de la Federación de Trabajadores del Cobre en esta jornada, pero también manifestó un tema de fondo que tiene que ver con el modelo de desarrollo agotado en nuestro país y que lo demuestra en esta protesta social y la propuesta desde los trabajadores del cobre, los mismos trabajadores del cobre que en 1982, 1983 fueron el primer grupo que salió a las calles a oponerse a la dictadura cívico-militar encabezada por el general Augusto Pinochet. Pasamos a escuchar palabras de Juan Holguín en esta convocatoria de la mesa social de unidad social que en definitiva convoca y cita a esta huelga general de 23 y 24 de octubre. La Federación de Trabajadores del Cobre ha tenido una historia respecto al retorno a la democracia. Fuimos los trabajadores del cobre, al inicio de la década del 80, iniciamos las primeras marchas respecto al retorno a la democracia. Y nos sentimos orgullosos de eso. Nos sentimos orgullosos no solo de eso, nos sentimos orgullosos de ser gran parte del desarrollo social de nuestro país, con grandes recursos que no han sido bien distribuidos. No han sido bien distribuidos no solo por este gobierno, entendamos esa situación. No son los 30 pesos, son los 30 años. Son 30 años donde no hemos sido capaces. No hemos sido capaces porque todos somos responsables. No es solo responsable el mundo político, somos responsables nosotros, tenemos que ser autocríticos. Y esa es la bofetada que ha dado el mundo social hoy día al mundo sindical, al mundo político. Y eso tenemos que ser claros y contundentes. No hemos estado a la altura. No hemos estado a la altura. Y en ese contexto, nosotros, respetuosos de nuestra orgánica, respetuosos de la Federación de Trabajadores del Cobre, respetuosos de los trabajadores, hemos establecido e iniciado un proceso, un comunicado que salió el día de ayer, un comunicado donde aclara la posición de la Federación de Trabajadores del Cobre, y donde hoy día, en transcurso del día, nosotros nos reuniremos con Federación para tomar definiciones, porque no serán cualquier definición. Creemos que no es posible que el presidente piense que esto solo va a ser un maquillaje. Este es un problema estructural. El maná no cae del cielo.
Los cambios sociales van a ser en la medida que tengamos una estructura económica sustentable para poder llevar adelante los cambios sociales. El modelo económico se agotó. Aquí no se ha tenido una visión pública, privada, de largo plazo, una industrialización, más y mejores empleos con más y mejores industrias. Ese es el problema de fondo. Con eso vamos a lograr salud y educación. Pero veamos cómo tenemos a Codelco, cómo tenemos la principal empresa del Estado, cómo la estamos avasallando. Y que lo entienda el mundo político. No puede ser con 127.000 millones que le ha aportado Codelco al Estado, hoy día tengo una deuda de 15.000 millones de dólares. Y esos son los dramas sociales que tenemos hoy día con la sociedad. Por lo tanto, nosotros suscribimos lo que se está planteando acá, compañeros, nos estamos uniendo al movimiento social. Y por lo tanto, durante el día, nosotros haremos todas las coordinaciones correspondientes para tomar nuestras decisiones. Y me quiero permitir leer nuestro comunicado. Por el respeto de todos ustedes y por el respeto a nuestros trabajadores y a nuestra sociedad. Señor presidente, no estamos en guerra. La Federación de Trabajadores Cobre quiere informar a los trabajadores y a la sociedad chilena que no compartimos la declaración que encontrarnos en guerra, emitida por la máxima autoridad del país en los medios oficiales. Los ciudadanos no somos el enemigo. Los ciudadanos somos la razón de existir en un país democrático y serio. Tenemos el derecho de protestar por la sociedad que las autoridades y los políticos han construido y de cuyas problemáticas no queremos seguir siendo parte. Desde el viernes pasado, han sido millones de ciudadanos que han manifestado su descontento por los problemas de fondo que vive nuestra sociedad. La desigualdad estructural, los problemas de pensión, de salud, los graves problemas de evolución de los grupos económicos que al final salen protegidos por la clase política, por la indolencia de la justicia e injusticia y los servicios del Estado para tratar de guante blanco a los poderosos y también a la clase política, ante prácticas abusivas y muchas veces ilícitas. También, por un lado, hubo vandalismo y por otro lado, desidia de la fuerza de orden en proteger la instalación icónicas como son el Metro de Santiago. Ambas actitudes las condenamos enérgicamente. En eso no tenemos ambigüedades. Rechazamos de manera categórica la violencia, venga de donde venga. Como FTC, nos articularemos con los movimientos sociales para exigir al gobierno y a la clase política para que se inicien las transformaciones profundas de nuestro país que nuestro país necesita. Como trabajadores del cobre, hacemos un llamado al presidente de la República para que retire de inmediato las fuerzas militares e instale una gran mesa de diálogo social y político, y de esta manera iniciar la construcción de un gran acuerdo que construya un nuevo pacto social donde estén todos los actores relevantes involucrados. Si la clase política y el gobierno no se ponen a la altura de la gravedad de lo sucedido en Chile, las organizaciones sociales vivas de nuestro país sabremos cómo actuar, sumándonos a los acuerdos de huelga nacional que paralice el país como respuesta popular a la incapacidad de los gobernantes para una solución oportuna a las sentidas y legítimas demandas sociales. Consejo del Distrito Nacional de la Federación de Trabajadores del Cobre. Ahí tenemos entonces las palabras de Juan Holguín, que participó de esta mesa de la Unidad Social, junto también a la Central Unitaria de Trabajadores, el Colegio de Profesores, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, también los trabajadores de la salud, la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, FENAT, y también la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada, CONFUSAM, además también, por ejemplo, de los sindicatos, o al menos uno de los sindicatos de trabajadores del Metro de Santiago, que señalaron también que iban a ver las coordinaciones y el convencimiento con sus agremiados para poder sumarse a esta huelga general en el día de mañana, y también cabildos territoriales, asambleas territoriales el día jueves. Por mientras, lo que vemos es una cantidad de personas que se suman a los trabajadores de la salud, que comienzan nuevamente a transitar por la Alameda en su vereda sur hacia Plaza Italia nuevamente, tal cual fue la tónica en el día de ayer. Son miles de personas que comienzan a marchar, que siguen haciendo sonar sus cacerolas, sus sartenes, con cucharas de palo, con otros artículos,
y con muchas banderas exigiendo los cambios a las distintas estructuras de nuestra sociedad y especialmente a la garantía de derechos sociales básicos para la población en su mayoría. No hay ningún tipo de incidencia ni tampoco arresto de violencia a esta hora por parte de los trabajadores que siguen transitando y vamos con ellos marchando por esta verdadera columna que otra vez se volvió a formar por la Alameda hasta el sector de Plaza Italia. Como les digo, sabemos además de movilizaciones y convocatorias que se fueron dando a partir del mediodía en lugares más icónicos que se ha señalado, lugares donde viven los propietarios de la patronal, los propietarios del capital económico, financiero en nuestro país. Hablamos de las comunas de Las Condes, de Vitacura, de Barnechea, también de La Reina. Sí llegaron esas personas, también entendemos con situaciones pacíficas hasta este instante en el sector del Parque Araucano y la Rotonda Atenas, en la comuna de Las Condes. Así las cosas es que, eso sí, el gobierno tuvo que salir a hacer un conteo mucho más específico, también enumerado, de la cantidad lamentable de víctimas fatales. Este estado de emergencia ha generado 15 muertos en nuestro país en estas circunstancias, muertos además por la situación de sacar productos desde centros de abastecimiento, supermercados y también un centro ferretero, pero además víctimas en medio del toque de queda. Además, un atropello en Talcahuano y una situación aún no develada totalmente, que mañana va a tener una instancia judicial en Curicó, la muerte de un joven de 25 años que habría sido agredido por un militar que ya se entregó y está siendo detenido por parte de la Fiscalía en el sector de Curicó, en la parte norte de la región del Maule. En ese sentido es que hoy se escuchó la voz del subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, quien así comenzaba un reporte donde además tuvo un enfrentamiento verbal, podríamos decir, tuvo una discusión con los periodistas que le pedían especificar el número, hacer un detalle del número de víctimas fatales que ya arroja en estos 4 días de estado de emergencia en nuestro país. Palabras del subsecretario del Interior, Rodrigo Villa. Hemos observado una disminución de los hechos violentos asociados a saqueos, vandalismo y delincuencia. En lo concreto, hasta el día de hoy tenemos un total a nivel nacional de 15 fallecidos, 11 de ellos en la región metropolitana, todos ellos asociados a quemas y saqueos principalmente de centros comerciales, 2 en la comuna de San Bernardo, en el supermercado Líder, 5 en la empresa Kaiser, 1 en Quinta Normal, en la empresa Líder, 1 en Santiago, en Santa Isabel, supermercado Santa Isabel, y 2 en La Pintana, en Contrumat. Además, en provincia tenemos 4 fallecidos en lo que va de estos hechos de violencia innecesaria y estos saqueos que se han producido a lo largo del país. 2 de ellos en la ciudad, uno en La Serena y otro en la ciudad de Coquimbo, ambos por impacto balístico, 1 en Talcahuano por atropello, directamente asociado a estos hechos de violencia, y finalmente 1 anoche en la Ruta 5 Sur, que hoy día todavía está en manos del fiscal y con prohibición de informar. Ahí tenemos entonces el reporte del subsecretario del Interior de las víctimas fatales, y hoy también el fiscal de la región del Maule, Julio Contardo, el fiscal regional, hizo esta acreditación de los hechos respecto de la muerte del joven José Miguel Uribe Antipani, ocurrida anoche en las protestas efectuadas en la Ruta 5 Sur en el acceso norte de la ciudad de Curicó. Ya se ha tomado la detención, porque se había solicitado a eso de las 8 de la mañana ante el juzgado de garantía de Curicó del efectivo militar al respecto, y había sido el juez de garantía Mauricio Aravena quien había decretado aquello. El control de la detención de esta persona quedó para mañana a las 11 horas en el mismo juzgado de garantía de la ciudad de Curicó. Así lo explicaba el jefe del Ministerio Público en la región del Maule, cuando además los fiscales regionales están en reunión en la sede de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público por la alta tasa de detenidos y hechos también delictuales que ha tenido que enfrentar este estado de emergencia por parte del sistema penal. Hay que recordar que en un principio la mayoría de las detenciones por desórdenes públicos fueron declaradas ilegales
por los jueces de garantía debido a la generalidad de los hechos imputados por la policía. Eso sí, han habido también casos donde las personas involucradas en los saqueos tienen antecedentes penales previos y podríamos decir fueron parte del denominado lumpen que ha estado aprovechándose de la revuelta social, atacando estos centros de abastecimiento, principalmente de las cadenas, cuestionadas también en vista del sistema social y generando estos incendios, sin aún establecerse si esos incendios partieron como parte del robo o fueron situaciones también conexas. Bueno, pues escuchamos palabras del fiscal Julio Contardo respecto del asesinato de este joven de 25 años en Curicó, con el militar ya detenido en la región norte, o la parte norte de la región del Maule. Bueno, efectivamente, en horas de esta madrugada una persona falleció en medio de las manifestaciones que se desarrollaban en la Ruta 5 frente a la ciudad de Curicó. Se trata de un joven de 25 años quien llegó fallecido al hospital. Apenas se nos dio cuenta de aquellos hechos, el fiscal de turno de la localidad, el fiscal Jaime Rojas, dispuso la concurrencia del personal de la Brigada de Homicidios y peritos también de la CRIM, de la Policía de Investigaciones, y se trasladaron al sitio del suceso y, por cierto, también al hospital, recabando todos los antecedentes para esclarecer los hechos, cómo habían acontecido. En concreto, lo que ocurrió cerca de la medianoche, una patrulla del ejército que se desplazaba por dicha carretera, uno de sus integrantes habría sido el autor del disparo, que posteriormente de ocurrido aquel suceso se entregó en la tenencia de carabineros próximo al lugar de los hechos. Todos los antecedentes han sido recabados por el fiscal, que, como señaló desde las primeras horas, se constituyó en el lugar y recabó todos los antecedentes y ha solicitado la orden de detención respecto del imputado, quien se encuentra detenido y, por cierto, va a ser puesto a disposición del Tribunal de Garantía. Este lamentable hecho se suma además a otro hecho que ocurrió también en Curicó, en el que 2 personas resultaron heridas a bala y cuyo autor también ha sido identificado en el trabajo desarrollado por la misma Policía de Investigaciones a cargo del mismo fiscal Rojas, y a cuyo respecto también se ha decretado una orden de detención y va a ser asimismo puesto a disposición del Tribunal de Garantía en el día de mañana. Ahí tenemos las palabras del fiscal regional del Maule, Julio Contardo, dando cuenta de esta situación, quizás la más grave que se ha conocido, junto con el atropello de un joven en Talcahuano, que en los primeros antecedentes se hablaba de que presuntamente participaba de los saqueos, pero fue embestido por una patrulla militar ahí en el puerto de la región del Biobío. Les comento que hasta ahora ya la marcha y la columna está casi llegando al sector de Plaza Italia, mientras la Alameda está absolutamente copada y se sigue viendo que se suman más y más personas desde el centro de Santiago hasta el sector icónico de celebraciones, que en este caso se ha transformado también en el sector de las manifestaciones masivas, populares, y hasta ahora en completa tranquilidad. Por ejemplo, algunas tiendas siguen abiertas, se siguen atendiendo al público y sus encargados han colocado bidones de agua. Esto sucede, por ejemplo, en uno de los locales de venta de productos de waffle, por ejemplo, la ruta del waffle aquí en la Alameda 363, frente a la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica, y esta agua gratis es ocupada por las personas que vienen marchando ya con un Santiago con 27, 28 grados de calor a esta hora de la tarde. Hay que señalar que hoy en Radio Cooperativa, uno de los integrantes del oficialismo, el senador por la zona oriente metropolitana, Manuel José Sandón, planteó también una situación que se ha venido develando, dilucidando en el último tiempo respecto de los antecedentes que tenía el gobierno para poder, por ejemplo, haber protegido a tiempo la red metropolitana de tren, la red del metro de Santiago. El senador Osandón planteó que él tuvo información determinada por estas personas expertas o con manejo en temas informáticos, denominados hackers, que estaba y conocía de comentarios que se estaban dando en juegos de video en línea, como se denomina, que tienen la posibilidad de conversaciones entre sus participantes, y que en esos juegos, en esas conversaciones, se planteaba el ataque a las estaciones del metro de la línea 5 y la línea 4 el viernes por la noche, y que él personalmente le avisó al ministro del Interior, Andrés Chadwick, o al personal de ese ministerio, para que se tomaran los resguardos respectivos. Todo esto
cuando se incrementa además en redes sociales y en los comentarios de las personas que debe alguien renunciar, alguien debe hacerse cargo políticamente de esta situación, y muchos apuntan al encargado de la seguridad pública, al jefe del gabinete, al ministro del Interior, Andrés Chadwick Piñera, primo además del presidente de la República, Sebastián Piñera, que además esa es otra de las cosas que también se ha criticado, el nepotismo, el conflicto de interés que se ha dado y ya ha surgido en medio de estas manifestaciones, o también como factor de la rabia social que ha emergido con estas características acá en el centro de Santiago y también en regiones. Escuchamos esta tesis y esta información que planteó el senador Osandón esta mañana en Radio Cooperativa. Por miedo a tomar decisiones, si se sabía, yo avisé, porque un hacker Puente Altino me manda un WhatsApp y me dice, alcalde, porque me dicen alcalde todavía allá, alcalde, grupos de personas están conectados por videojuegos y van a quemar las estaciones del metro. Y yo avisé inmediatamente a La Moneda. Y las quemaron todas. Entonces, en vez de haber sacado a los milicos a la calle a patrullar, había que sacarlos a cuidar la infraestructura crítica. Así las cosas es cómo se ha conformado esta marcha espontánea nuevamente en el centro de la capital, y cómo se están sumando estudiantes de medicina, también funcionarios de la salud pública, los funcionarios que están paralizados desde el día de hoy, que se van a sumar además a la huelga general en el día de mañana. Es parte del panorama que estamos mirando a esta hora en la plaza, ya llegando a Plaza Italia, en esta conformación de esta verdadera espontaneidad que se surge ya pasado el mediodía en el centro de Santiago y también en otros sectores, tenemos entendido en otras comunas de la región metropolitana, también en regiones durante la jornada de ayer, la de hoy, luego de un fin de semana donde hubo también un énfasis primordialmente de parte de los medios de comunicación de la televisión en las situaciones vandálicas, en los saqueos, y que también ha generado una crítica desde el movimiento social por la manera que se ha desarrollado esa cobertura. Ya los estudiantes y académicos de la Escuela de Periodismo, la primera Escuela de Periodismo de Chile, de la Universidad de Chile, plantearon la necesidad de que otros actores, otras voces aparecieran dentro de la cobertura de los medios de comunicación, que además se empezaran a generar los comentarios y discusiones de las razones de este descontento. Bueno, eso se ha ido enfatizando además. Estuvimos haciendo un recorrido durante la mañana del centro capitalino, un centro capitalino que está funcionando, podríamos decir, a media máquina. ¿Por qué? Porque hay locales comerciales que han abierto, que sus trabajadores han llegado a laborar, no a la hora, podríamos decir, formalmente planteada todos los días en un cuadro denominado de normalidad, pero sí han comenzado a atender también algunos cafés, algunas oficinas, también algunas tiendas, principalmente de artículos, pero además sigue dándose el panorama de algunas personas que siguen prefiriendo ir al supermercado y esperan 1 hora, 2 horas en una fila, porque el acceso se ha restringido para evitar una posibilidad de robos. Lo que sí tenemos absolutamente confirmado y chequeado con la Asociación de Propietarios y Dueños de Ferias Libres, del funcionamiento de más de 1.100 ferias libres durante esta jornada sin inconvenientes, principalmente también, por ejemplo, la Municipalidad de La Florida habilitó la Feria Libre en el Estadio Bicentenario, ahí en la calle Enrique Olivares, y también el trabajo que ha desarrollado el sector de la Vega Central sin ningún inconveniente, y donde además, por ejemplo, la señal de integración social con gran cantidad de trabajadores migrantes también es uno de los sellos distintivos y que es valorado principalmente por los jóvenes de nuestro país, y por lo tanto no ha habido ningún tipo de manifestación, ataque o situación en contra de la Vega Central, por ejemplo. Son parte de los incidentes, de las caras, de los hechos, de los sucesos que se están desarrollando uno a uno y que se han gatillado y que se han señalado y desplazado durante estas ya 72 horas de estado de emergencia, y ahora corriendo además con la posibilidad de que se decrete, recordemos, un nuevo toque de queda para esta jornada de día martes. Hay que señalar además que el Metro de Santiago siguió funcionando con una parcialidad y un funcionamiento reducido, podríamos decir, en solamente la línea 1, con varias estaciones cerradas,
y la habilitación en las últimas horas solamente de la estación Pedro Valdivia para el sector oriente de la capital. La línea 1 funciona desde la zona oriente en Los Dominicos hasta Pajaritos primordialmente. Es parte del cuadro que se está desarrollando a esta hora y nosotros ya estamos llegando hasta Plaza Italia para ir conformando y viendo esta situación en general. La gente se ha agolpado ya en la zona principalmente de la Plaza Italia, está llegando sin inconvenientes. Vamos a preguntarle a una persona que viene. Hola, ¿cómo le va? Usted viene detrás del trabajo. ¿Por qué se suma a esta movilización? Soy periodista de la radio Los Trabajadores del Cobre. Ah, ya, mucho gusto. Un gusto. ¿Por qué se suma? Soy administrador, soy empleado público. ¿Ya? Y vengo del trabajo, nos mandaron para la casa y obviamente que me sumo a esta lucha, pues, sin duda. ¿Qué le parece el llamado además a huelga general que han hecho la Mesa de Unidad Social y cómo los jóvenes están transformando lo que en algún minuto se acusó como violentistas en una protesta muy masiva pero además pacífica? Me parece bien. Yo creo que mientras no nos escuchen, todos los medios pacíficos hay que agotarlos. Mientras no nos escuchen. ¿Qué le parece que el presidente no llame aún a las organizaciones sociales a dialogar? No escucha, pues, porque está en nuestra realidad. Él vive una realidad paralela. No escucha. ¿Qué le pareció las alocuciones del presidente? No, sí. Me indica que en la moneda hace falta un buen psiquiatra. Eso me indica. Pero ¿no siente además que ya este audio que se ha reconocido, que es de la primera dama, que habla de que están sobrepasados, de que esto sería una invasión hasta alienígena, hace la caricatura, es no sentir el Chile que se vivía, creer que estaban en una situación muy ideal, en un oasis, dijo en algún minuto? Supongo, yo la persona que usted denomina primera dama, yo no le reconozco ninguna validez porque no es un actor político importante, creo, la señora, el presidente. Si él vive enajenado, me imagino que su esposa y su familia también vivirán lo mismo. Creo que vivirán lo mismo. Ahora, venir a manifestarse y caminar después de la salida funcionaria, podríamos decir, ¿es parte de lo que debería hacer todo el chileno para un cambio profundo? Cada uno aportará desde su óptica. Para mí estar presente aquí con los trabajadores, con los estudiantes, con el mundo social, para mí es importante. Este es mi aporte. Yo luché, soy de otra generación, que la gran noche de Chile que tuvimos, ¿no? Pero ese es mi aporte. Yo creo que debiéramos estar todos tragando la cacerola, caminando, haciendo ver a los demás, a nuestra generación, a los más jóvenes, explicando de qué se trata. Y desde esta otra generación, ¿qué le parece que los jóvenes hayan perdido el miedo? Varios de ellos se han enfrentado hasta físicamente con los militares. Ellos no tienen miedo, ellos vivieron ellos son de otra generación, pues. Nosotros teníamos compañeros que eran asesinados en la misma universidad. Pero no hay temor a eso con los toques de queda, con las nuevas situaciones que se han conocido. Yo creo que ellos viven en otro mundo, me parece bien. Alguien tiene que... Alguien no nos vencieron tanto, a nosotros de alguna manera nos derrotaron en algún sentido, ¿no? Pero hay generaciones que no, los jóvenes sí, está bien. ¿Con cuánto tiempo debería entender el gobierno qué más debería pasar a su juicio para ir terminando? Yo espero que hoy los cambios sean hoy día. Yo sueño con una cadena nacional que el gobierno cambie la agenda legislativa, cambie la prioridad del presupuesto 2020, lo retire del Congreso y vea nuestras prioridades, ¿no? Yo espero lo más pronto posible. Yo no sé qué se espera. Espero que sea lo más pronto posible. Muchas gracias, muy amable, que esté muy bien. Ahí entonces la expresión de trabajadores, funcionarios públicos que comentan esto a FTC Noticias, a esta radio y transmisión de los trabajadores del cobre que hacemos a través de nuestras redes sociales y también a través de la www.ftc.cl. Hay que recordar nuestras redes sociales, el @FTCobre, también en Instagram, en Twitter, Federación de Trabajadores del Cobre en Facebook, y luego cómo va a quedar este video con la expresión popular de las personas acá en nuestro despliegue que hemos hecho del centro de Santiago. Queremos conversar con algunas de las trabajadoras de la salud, somos de los trabajadores del cobre, de la radio, no solo para que nos cuenten, chiquillas, muy breve. Algunos no quieren hacer comentarios. Quiero poder conversar con algunas de las funcionarias de la salud, que algunas de ellas ya también se retiran de esta zona de la Plaza Italia. No, hay algunos que no quieren hacer la acusación, como siempre, del cerco informativo que han sentido en la actualidad y piden no emitir comentarios.
Como les digo, a esta hora la situación es una movilización absolutamente pacífica que se sigue desplegando por toda la zona de la Plaza Italia y ya ha ocupado todas las 12 veredas de la Alameda, desde al menos Santa Rosa, circundando el Cerro Santa Lucía, hasta la zona de la Plaza Italia, Plaza Baquedano. También entendemos que en una suerte de negociación informal que se dio durante la mañana, los mismos efectivos de Carabineros, también los militares, entendieron que las personas iban de todas maneras a llegar hasta la zona del monumento al soldado desconocido, que recordemos recuerda a Ignacio Carrera Pinto, en su minuto en la Guerra del Pacífico, también al general Manuel Baquedano, y el homenaje a todos los que participaron de la última conflagración bélica que ha sostenido nuestro país, hace ya 2 siglos, podríamos decir, prácticamente. Y en este minuto lo que vemos es en el sector de una de las esquinas del GAM a efectivos de las fuerzas especiales, pero en actitud de contención, es decir, sin escudos, sin armas de por medio, solamente parados para vigilar el libre acceso de las personas a esta manifestación. Así las cosas, es que esto se desarrolla en completa normalidad hasta este minuto. Ya las personas copan todo el sector de la circunvalación de Plaza Italia, donde está este monumento, y se siguen sumando otra vez y nuevamente personas a esta manifestación. Es parte de lo que está ocurriendo a esta hora en el centro capitalino. Hay que señalar además que hemos recibido comentarios, hemos recibido información de distintos gremios, entre ellos, por ejemplo, ya hay una manifestación de la Cámara Minera en nuestro país. Recordemos que hace pie esta manifestación, esta corroboración, lo que ocurre en nuestro país con esta declaración de la Cámara Minera de Chile, que ha dicho que su directiva y sus socios condenan enérgicamente los cobardes atentados a la infraestructura pública y privada, los saqueos al comercio que en nada ayudan al país. Con todo, comprendemos las legítimas demandas que han llevado a los chilenos a manifestarse en forma legítima y democrática. El país y cada uno de los ciudadanos necesitamos recuperar el orden y la seguridad, y por ello llamamos tanto a los trabajadores del sector minero y a otros, aquellos que se han movilizado y que han anunciado paros o huelgas, a que retomen sus labores y trabajemos unidos por hacer de Chile un país ejemplo del continente. Esperamos también que el gobierno llegue a un pronto acuerdo con los diversos sectores políticos y sociales para responder satisfactoriamente a las demandas ciudadanas lo antes posible. Se comienza a normalizar la situación y recuperar una estabilidad social y política que nos ha caracterizado en las últimas décadas. Sin embargo, hay que señalar que evidentemente esta declaración no conecta con lo que ya ha sido el llamado a huelga general de la Mesa de Unidad Social, y como ustedes escuchaban al presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, Juan Holguín, también se va a definir próximamente por parte de los trabajadores del cobre lo que vaya a ocurrir en las dependencias, en las divisiones de la Corporación Nacional del Cobre, Codelco, luego de la decisión que tome cada uno de los sindicatos base de la federación. En estos instantes vemos que el personal de Carabineros sencillamente retrocede a esta hora por la vereda norte de la Alameda. Hay Carabineros haciendo una suerte de instrucción de tránsito a sus propios carros policiales y el carro lanzaguas. Está retrocediendo Carabineros ante la masividad y la opción pacífica de los jóvenes y los estudiantes, los trabajadores de la salud pública, los trabajadores públicos, como el entrevistado hace algunos instantes que tuvimos en nuestra transmisión. A esta hora, Carabineros de Fuerzas Especiales está haciendo eso, mientras que los estudiantes con énfasis le piden que se siga dando este retroceso por parte de los carros de las fuerzas respectivas, el carro 17, el carro 16 de la fuerza pública, del equipo de Fuerzas Especiales de Carabineros, está retrocediendo con la opción, con la petición de los estudiantes que se colocan por delante y acompañan este retroceso de los 5 carros de la policía uniformada que comienzan a retroceder, pero en reversa, podríamos decir. Los carros
apuntan a la masa y a los trabajadores y estudiantes, pero están retrocediendo hasta ahora en compañía además de estos equipos y estos funcionarios que están a pie, son 2, 4, 6, 8 que están entre los carros, mientras que los carros siguen retrocediendo. Como les digo, el carro lanzaguas número 16 y 17, que los estudiantes con banderas en sus manos, con carteles, les solicita que retrocedan totalmente desde el sector de la Plaza Italia, mientras que algunos entonan el clásico Pueblo Unido jamás será vencido de nuestro país. A esta hora, eso sí, el Nacional ha comenzado a lanzar agua y ha comenzado a dispersar a los manifestantes. Ha comenzado en estos minutos a lanzar agua en este sector de las calles Irene Morales con el sector de la Alameda, aquí en el hotel, justo donde está la intersección y conflagración del hotel Crown Plaza, y esto ante también esta acción de los manifestantes de colocarse encima del carro con banderas chilenas. Mientras tanto, otro carro por el sector ya de Ramón Corbalán, por la parte sur, también ha comenzado a lanzar estos chorros de agua desde los carros, mientras que los jóvenes se mantienen con las manos arriba en la zona aledaña a la Alameda, a la contingencia de la Plaza Italia. Es parte de lo que estábamos viendo, los estudiantes, si no había ningún tipo de agresión, mientras le pedían que retrocedieran las fuerzas especiales de Carabineros, pero se ha optado por la opción de mojar, de lanzar estos líquidos desde los carros, y mientras los jóvenes les insisten que no haya indolencia, le piden especialmente. Vemos también personal de los organismos, de los equipos de organizaciones de derechos humanos tomando registro de lo que está ocurriendo a esta hora, con sus cascos y sus chamarras absolutamente identificadas como observadores de derechos humanos en este lugar. Como les digo, los jóvenes siguen, eso sí, transitando por la vereda sur de Plaza Italia y siguen agolpándose en el sector de la Plaza Italia, mientras ya se han colocado en la vereda norte de la Alameda, justo donde está el icónico edificio del Colegio de Arquitectos, también la Fundación de Banco Estado y el Cine Alameda, para que ustedes entiendan el lugar donde yo estoy haciendo la descripción. Estos equipos de fuerzas especiales que al retroceder ocuparon el carro lanzaguas en contra de los manifestantes. Varios de ellos le solicitan al resto no ocupar ningún acto de violencia, no tomar ninguna decisión de estas características. Varios en sí han tomado la decisión de taparse sus caras en vista de lo que está ocurriendo en este sector de la Plaza Italia. Es lo que ocurre a esta hora, donde hemos visto esta cantidad de jóvenes, y estamos al medio de la protesta, y ustedes pueden escuchar el sonido ambiente de estos jóvenes que manifestan su ironía, sus bromas, y esta frase que se ha hecho también muy manifiesta en contra de los funcionarios policiales. Nosotros estamos en medio de este lugar, hay un fuerte olor a gas lacrimógeno también que se coloca, y como les digo, Carabineros ha tomado a un cerco hacia la zona poniente de la Alameda, un cerco que va por la calle Ramón Corbalán y ahora por esta parte poniente de la Plaza Italia, que eso sí, no pueden evitar en definitiva la cantidad de los cientos de jóvenes que siguen llegando hasta Plaza Italia por la vereda sur de la Alameda. Mientras tanto, en la zona propiamente tal de la Plaza Italia están los manifestantes absolutamente copada la zona de la circunvalación de Plaza Italia, y hasta ahora también nos llega la información de las manifestaciones y marchas por la avenida Facundo, por lo que ha ocurrido en la Rotonda Atenas y también en el sector del Parque Araucano en la capital. Es parte del escenario que hemos querido contarles a ustedes en esta transmisión que hacemos desde las calles de Santiago con lo que ha sido el trabajo y la labor y las manifestaciones de los funcionarios de la salud que partieron ahí en el Ministerio de Salud, y luego su intención de llegar hasta el Palacio de la Moneda, al no poder concretarla por la cantidad de efectivos
que tiene copando la zona del Palacio de Gobierno, el traslado que han hecho hasta la zona de Plaza Italia a esta hora de ya la tarde, cuando estamos a punto de completar las 2 de la tarde en Santiago de Chile. Lo que está sucediendo hasta ahora. Evidentemente esta manifestación se va a quedar aquí por un rato extendido, no aplacan ante ya 2 o 3 pitonazos que ha lanzado el carro lanzaagua, y simplemente se ve que más y más gente nuevamente con tambores, con botellas, con cacerolas, sigue manifestándose a esta hora en el lugar. No estamos en guerra, estamos unidos. Coordinadora Eloísa Correa, dice un cartel con 5 personas que se ha colocado en este lugar. Sigue desarrollándose entonces esta convocatoria, esta nueva manifestación y agrupamiento espontáneo de personas en la Plaza Italia, y que nos imaginamos también está copando el sector por la zona de la Avenida Providencia, hacia el oriente de la Plaza Italia, como se dio en la tónica en el día de ayer. A esta hora, como les digo, simplemente el escenario es aquello, todo el comercio de este lugar evidentemente ha cerrado, y se ve y queda manifiesto además la irrupción que hubo en su momento en contra de una farmacia de la cadena Salcobrán, que la justificación, podríamos decir, o la explicación o la argumentación de quienes la han desabastecido en su minuto es porque Salcobrán fue parte de las cadenas de la colusión a las farmacias que conocimos en el año 2008, que se fue investigada por la denuncia además de uno de los ejecutivos de otra de las cadenas, Farmacias Ahumada, en su minuto. Es parte del escenario que se está desarrollando, como les digo, gran cantidad de personas que se han colocado y que están a esta hora en la Plaza Italia. Nosotros comenzamos a cerrar esta transmisión nuevamente de FTC Noticias, que hemos querido hacer desde el lugar de los hechos, desde el lugar donde se está desarrollando esta protesta social, desde el lugar donde las personas dicen que Chile se cansó, y estuvimos por la mañana en la convocatoria de la Mesa de Unidad Social para el llamado a huelga general este 23 y 24 de octubre por parte de los distintos gremios, partiendo por la Central Unitaria de Trabajadores, por la Coordinadora No Más AFP, por los estudiantes de Chile y la CONFRECH, por el Colegio de Profesores, por la también Confederación de Funcionarios de Salud Municipalidad, que ya estaba en paro en este día martes y se suma a la huelga de miércoles y jueves, y también el protagonismo, el saludo y el apoyo a esta movilización que ha hecho la Federación de Trabajadores del Cobre a la espera de tomar sus decisiones según sus organismos y órganos pertinentes para sumarse a esta movilización. Es parte de lo que ocurre a esta hora en el centro capitalino, y podríamos decir que, eso sí, el aire se ha puesto un poco más denso, producto de también un gas lacrimógeno que llega de algunos de los lugares de esta zona que puede estar ocupando. Mientras tanto, las fuerzas especiales, como les decíamos, se quedaron este grupo de fuerzas especiales en la zona poniente de la Alameda, ahí donde se inicia ya la primera y principal avenida hacia el poniente, y eso sí, todo el sector de Plaza Italia está absoluta y nuevamente copado a esta hora. Nosotros cerramos esta transmisión para dar paso a nuestra programación de música y de trabajo audiovisual en FTC TV y FTC Radio, y volvemos a conectarnos en vista de las circunstancias y también las novedades que pueda emanar desde la Federación de Trabajadores del Cobre, y también de la situación social y política que está viviendo nuestro país con esta movilización en el centro de Santiago, en la zona oriente de la capital, y también entendemos movilizaciones en las distintas capitales regionales, la mayoría de ellas a las que están en estado de emergencia también, de excepción constitucional decretado por el gobierno, y la intervención militar en la cual ha estado sumido nuestro país en las últimas 4 jornadas. Que tengan muy buenas tardes. Nosotros seguiremos muy atentos también a través de redes sociales en el @FTCobre, FTC Noticias, informando y mostrando lo que ocurre en las calles de Santiago, también las denuncias ciudadanas que se entregan a través de las redes sociales en las próximas horas. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por prestar atención a nuestra imagen audiovisual. Seguimos transmitiendo lo que pasa en este Chile que ya se cansó, en este Chile de protesta social que se sigue movilizando y que se sigue desarrollando con distintos hechos y eventos en el centro de la capital, también en otros lugares de Santiago y en regiones. Tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias por estar ahí. FTC Noticias, en un Chile que se cansó.
Esto fue FTC Noticias, el informativo del Departamento de Comunicaciones de la Federación de Trabajadores del Cobre.